Bueno, yo voy a hacer esta clase de disoluciones. Primero que todo, vamos a empezar por los tipos de mezclas que existen en las disoluciones. Lo primero que vamos a encontrar van a ser las dispersiones. Las dispersiones se definen más bien como una sustancia que está diseminada. Puede ser, por ejemplo, el agua con la sal, es decir, la sal se encuentra diseminada en el agua. Vamos a encontrar en ellas una fase dispersa y una fase dispersante. Y se van a clasificar estas de acuerdo al tamaño de las partículas. Las primeras que vamos a encontrar son las suspensiones. Las suspensiones son partículas no solubles que se dispersan en un medio gaseoso o líquido. En medio gaseoso o líquido va a ser la fase dispersante y las partículas son la fase dispersa. Las partículas en esta solución se caracterizan, en esta suspensión que diga, se caracterizan porque se pueden ver a simple vista. Ya uno las puede distinguir. Por ejemplo, el polvo con el aire. Por ejemplo, cuando uno está barriendo en su casa y no sé, uno a veces se pone a mirar como a la luz, ahí puede uno distinguir las partículas de polvo en el aire. Los coloides son mezclas opacas, más bien las partículas no se pueden ver como a simple vista, pero sí se afectan, sí se observan, por decirlo así, los efectos sobre la luz. Por ejemplo, la niebla, las pinturas son coloides. Eh, También encontramos la espuma de la cerveza, que también es un coloide. Y por último, las soluciones, que son mezclas homogéneas de dos sustancias, es decir, que se encuentra solamente una fase en homogéneas, pero igual se va a poder distinguir la fase dispersa, que va a ser en este caso el soluto, y el dispersante, que va a ser el disolvente. Y estas moléculas, el tamaño de estas moléculas va a ser inferior a un nanómetro. Ya acá abajo tenemos ¿cuánto es un nanómetro? Un nanómetro es 10 elevado a la menos 9 en metros. No sé si vieron magnitudes físicas, pero eso es como un dato check, por decirlo así. Eh, dos, ay, perdón. Los tipos de soluciones vamos a encontrar, las vamos a clasificar. Yo les hice aquí un esquemita según la proporción del soluto solvente, según el tipo de soluto y según la solubilidad. La proporción soluto-solvente vamos a encontrar la que es diluida y la que es concentrada, ¿ya? En la concentrada es cuando existe más soluto que disolvente. Por ejemplo, cuando nosotros nos hacemos un jugo de estos que vienen en polvo, supuestamente el jugo, el sobre es para 1 litro de agua. ¿Y qué pasa si yo lo hago en 200 ml de agua, ese litro? La solución va a estar un poco más concentrada, por eso va a tener un sabor como más dulce y va a tener como un aspecto más concentrado también en el color, que es como algo que podemos distinguir a simple vista. Algo diluido sería que yo hiciera el jugo en 3 litros de agua y como que hicieran 3 litros de agua y el jugo se observara más claro, según el tipo de soluto, que puede ser iónica o molecular. Iónica es cuando la sustancia puede producir iones, por ejemplo, el cloruro de sodio. Y eso. Chicos, ¿alguna duda hasta el momento? Para que me vayan dejando las dudas en el chat. Ya. Y por último vamos a tener, de acuerdo a la solubilidad, ¿a ustedes se les ocurre una tipo de solución diluida como ejemplo cotidiano? ¿Se les viene algo a la cabeza? Así como que me puedan dar ustedes algún ejemplo. El café sí podría ser. Si, por ejemplo, si uno hiciera una sopa en sobre, en vez de hacerla en 1 litro de agua, la haría en 200 ml, sería una sopa en este caso de carácter concentrada.
Así que es muy bien. Lo felicito porque tienen ideas distintas. Ya. Vamos a en la proporción soluto-solvente, como dije anteriormente, la diluida se encuentra en baja proporción la masa del soluto sobre el disolvente y la concentrada, la proporción de masa es casi parecida a la del solvente, aunque hay veces, como les expliqué anteriormente, que uno puede hacer un jugo en menor cantidad de lo que se requiere. Ya, de acuerdo al tipo de soluto, vamos a encontrar la solución molecular que está formada por solutos que no se disocian, en este caso que no son electrolíticos, ¿ya? Y la iónica, que son sustancias que sí se disocian y son conductoras de la corriente eléctrica. ¿Qué solución se le ocurre que pueda ser iónica? ¿Tienen como algún ejemplo? Ya, yo les voy a dar una. Puede ser el cloruro de sodio, el, el agua oxigenada también puede ser una solución con potasio también. Pero así, pues chicos, esa es la idea que vayan comprendiendo. La molecular siempre no se va a poder disociar. Por ejemplo, la glucosa es una solución molecular. La glucosa no se puede disociar. El vinagre sería también una solución iónica. También encontramos una otra solución iónica que podría ser el cloruro de potasio. También, esa también se podría disociar, como por ejemplo dijo María Ignacia por el tema del potasio. Chicos, Ya. cuando la Pauli se refiere a que se disocia, se refiere generalmente a que las partes de la molécula toman cargas. Porque, por ejemplo, cuando se disocia una molécula de cloruro de sodio, que es la sal de mesa, cuando nosotros, no sé, un agua con sal para hacer gárgara, lo que pasa es que el sodio se separa de la sal, o sea, el sodio se separa del cloro, y cuando ocurre esto quedan con cargas. Y por eso es que pueden conducir la electricidad. En cambio, cuando nosotros disolvemos azúcar, el azúcar no puede conducir la electricidad porque el azúcar es como glucosa, y la glucosa cuando se disuelve, quedan solamente las partículas de glucosa repartidas en la solución, y no se disocian estas. ¿Sí? Ya, entendieron. Gracias, Felipe, por el alcance. Ya, los electrolitos son compuestos que principalmente al disolverse en agua van a generar iones, es decir, van a tener cargas, como dijo Felipe. Vamos a encontrar dos tipos, los fuertes y débiles. Ya, los fuertes son los que se disocian por completo, son muy solubles y tienen una gran conducción al momento de realizar la conducción eléctrica. Y los débiles van a tener una conducción, o sea, se van a disociar, pero no completamente. Son generalmente poco solubles y no conducen en su totalidad la electricidad. También vamos a encontrar algo opuesto a los electrolitos, que serían los no electrolitos, que son sustancias que principalmente no se disocian y no van a generar iones en la solución. Estos compuestos reaccionan generalmente con el agua mediante puentes de hidrógeno. ¿Recuerdan qué eran los puentes de hidrógeno y cuáles eran las moléculas o sea, los elementos que principalmente se unían? Ya, ¿cuáles eran? Aquí los vamos a pillar. Ya, o sea, los elementos que se unen son el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Ya? Siempre recuérdelo, la palabra flúor, oxígeno y nitrógeno. Estos son los tres compuestos que se enlazan cuando hay puentes de hidrógeno, cuando otra molécula tiene ese compuesto. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo agua, el agua sí posee puentes de hidrógeno porque tiene un oxígeno.
y puedo unir otra molécula que también pueda tener flúor, oxígeno o nitrógeno, ¿ya? Y que sea, en este caso tenga los enlaces para compartir. Ya, la polaridad en sustancias, las sustancias polares son solubles en sustancias polares, son solo solubles en sustancias polares, ¿ya? No es posible, por ejemplo, disolver un soluto apolar en un soluto apolar o viceversa, ¿ya? Ahí se va a generar, por ejemplo, el agua con el aceite, nunca uno lo va a poder disolver, ¿ya? Porque el agua tiene su polaridad y el aceite tiene otro tipo de ¿cómo se llama?, de compuesto, entonces siempre se va a ver como una fase arriba y una fase abajo. También, otro alcance, ya, al tiro vuelvo a los tipos de electrolitos. Gracias. Ya, los electrolitos se van a dividir en fuertes y débiles, ¿ya? Los fuertes son los que se disocian al 100% al momento de estar en una solución, ¿ya? Son muy solubles y pues, son capaces de conducir la electricidad. Y los débiles tienen una disociación leve y son poco solubles y no son capaces de conducir prácticamente la electricidad. Por ejemplo, tenemos el agua con cloruro de sodio. El cloruro de sodio va a poder disociarse, por ende va a ser un electrolito fuerte. Por ejemplo, el NaCl. Ya, esto es las cargas se entrecruzan. No sé si vieron tabla periódica, pero el sodio tiene un electrón, ¿ya? Y al cloro le falta un electrón, el octeto, ¿ya? Para alcanzar al que está al lado, que sería su gas noble más cercano. Ya, entonces aquí este electrolito sería capaz de conducir la electricidad porque tienen carga al momento de disociarse en el agua, ¿ya? Como lo que sería al contrario tener glucosa, ¿ya? Y los no electrolitos, que son iones que están en una solución, pero reaccionan solamente en el agua con puentes de hidrógeno, pero no conducen la corriente eléctrica, ¿ya? Que quede claro. ¿Quedó claro ahora? Ya, genial. De nada. Ya, ahora vamos a hablar de polaridad en sustancias. Las sustancias polares son solo solubles con sustancias polares, ¿ya? Por ejemplo, no es, como mencioné anteriormente, el agua con el aceite, no es posible disolverse porque el agua tiene sus propiedades y el aceite va a tener sus propiedades químicas y físicas, ¿ya? Por ende, si nosotros vamos como a hacer un experimento como muy cotidiano, vamos a poder observar esto. Por ejemplo, la gran cantidad de sustancias iónicas se disuelven en sustancias polares, como por ejemplo el agua con el cloruro de sodio, con el hidróxido de sodio también se disuelve en agua. Esas son sustancias que son iónicas, que es decir, que producen iones al momento de disociarse, como mostré el ejemplo anterior, y van a ser capaces de disociarse, en este caso en el agua, y que se vea una sola fase, ¿ya? ¿Todo claro hasta el momento? ¿Alguna duda? Ya. La solubilidad se va a definir como una cantidad de sustancia que puede ser disuelta a una temperatura dada en una cierta cantidad de disolvente.
con el objetivo principalmente de formar una solución. La solubilidad tiene una unidad de medida que es gramos partido el litro o concentración molar también, ¿ya? Vamos a tener tres tipos de características de la solubilidad. O sea, no características, sino que tres tipos sí, se puede definir de solubilidad. La saturada, que es cuando se disuelve el máximo de soluto en un volumen de disolvente. Es decir, la solución tiene las cantidades necesarias y va a estar como en su estado como necesario de tanto de soluto como de disolvente. La insaturada es cuando la masa del soluto es menor a la que le corresponde a la saturación. La sobresaturada, la masa del soluto se encuentra en mayor cantidad que la correspondiente. Entonces se va a ver una muestra, o sea, en este caso una disolución sobresaturada. En este caso, la solución homogénea se encuentra temporal, en las soluciones homogéneas se va a encontrar temporalmente saturada, ¿ya? Como lo que les expliqué anteriormente, ¿ya? La insaturada siempre la concentración va a ser menor, la sobresaturada la concentración va a ser mayor y la saturada, por definirlo así, va a ser cuando se encuentran las cantidades necesarias para que se logre la solubilidad en la solución. ¿Alguna duda? Ya. Ya, algo que hay que tener importante es que las disoluciones concentradas se evidencian solo cuando se establecen comparaciones con otras, ¿ya? Es decir, que yo, por ejemplo, preparo un jugo con un jugo de estos en sobre, con la cantidad que dice, y preparo otro jugo con menor cantidad, entonces ahí uno puede como observar, más bien a simple vista, cuál es la que está saturada, insaturada y sobresaturada, ¿ya? En este caso la que está con exceso de jugos por sobre la cantidad de agua sería la saturada, ¿ya? Las soluciones concentradas y diluidas pueden encontrarse insaturadas también, saturadas o sobresaturadas, como dije anteriormente. También se debe cumplir en las soluciones diluidas que la proporción de soluto y solvente tienen ¿cómo se llama? Un valor bajo, ¿ya? Esto no necesariamente implica que una baja cantidad de soluto, ¿ya? Y por otro lado, las disoluciones saturadas, a diferencia de las disoluciones concentradas, pueden determinarse considerando el factor de la temperatura que se encuentre y el límite de la disolución del soluto, ¿ya? También por otro lado, los compuestos iónicos, además de disolverse en solventes polares, experimentan disociación, como lo expliqué anteriormente. Si alguien tiene dudas me dice. Y las mezclas pueden conducir la corriente eléctrica, ¿ya? Hay también ciertos tipos de compuestos covalentes que son insolubles en solventes polares, ¿ya? Y solubles en solventes apolares. De esta forma no se van a poder formar generalmente mezclas homogéneas usando como solvente el agua. No sé si han escuchado que el agua es como el solvente universal que existe. En algunas soluciones no, no es capaz. Por ejemplo, en el agua con el aceite es como un ejemplo muy típico y hay otros ejemplos ya más químicos. ¿Alguna duda? Ya. Los factores que modifican la solubilidad, encontramos la naturaleza de los componentes, principalmente las características del soluto y del solvente, ¿ya? Por ejemplo, si este es iónico, si es polar, apolar,
y todo eso, ¿ya? Eso va a depender del grado. A ver, me escribieron en el chat, profe, ¿y las disoluciones cambian mucho con la temperatura? Digo que sí, que esté sobresaturada. Mira, la temperatura en algunos tipos de soluciones sí afecta, pero por ejemplo, el té, eh, el té, el agua con el té, y si yo hago un agua con té frío, o sea, me hago un té frío y un té helado. Un té helado, obviamente que la bolsita de té va a tintar un poco más, por ende podría llegar a ser sobresaturada en un momento, ¿ya? Si yo no miro la bolsita de té, porque eso va a depender más bien de luz de la persona. Y si yo la pongo en agua fría, esa solución puede llegar a ser hasta insaturada, porque no tiene la cantidad necesaria, por decirlo así, del té, ¿ya? Y, y sí, la temperatura sí influye, como lo mencioné en ese ejemplo del té. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó bien? ¿Claro? Ya, genial. Ya, factores de solubilidad, o sea, los factores que modifican la solubilidad, vamos a encontrar la naturaleza de los componentes. En este caso, las características principalmente del soluto y del solvente, ¿ya? La solubilidad de un compuesto depende bastante del nivel de interacción que puede existir entre el soluto con el solvente, es decir, las características que tiene cada uno, que le va a dar una naturaleza. Por ejemplo, si uno es iónico, si es covalente, si se puede disociar, eso le va a dar una característica. La presión, esto solamente afecta a los solutos gaseosos, altera la solubilidad cuando el soluto es gaseoso, en este caso es como válido, por decirlo así, para los gases. La solubilidad de un gas en líquido siempre va a ser directamente proporcional a la presión aplicada por el gas sobre el líquido, ¿ya? Y al aumentar la presión de un gas en un disolvente líquido, las moléculas se van a acercar y el número de colisiones por segundo que van a tener eh, van a ser, van a ir en aumento, ¿ya? La velocidad con que las moléculas de soluto ingresan a la solución también se vuelve mayor, ¿ya? Esto hace que, aunque no aumente la velocidad con la que las moléculas de gas escapan, provoca... uh, sí, también es algo. También el agua con el azúcar, ahí también pueden probar. Como dije, esto provoca el aumento de la solubilidad de los solutos gaseosos en solventes, ¿ya? Eh, por eso la presión, por ejemplo, cuando tenemos no sé, un compuesto, por ejemplo, puede ser en un vaso, o sea, no en un vaso, en un muestra, bueno, no me acuerdo cómo se llama esta cosa de muestra, un tubo de ensayo, eso con tapón, eh, podemos tener un gas y un líquido y ahí vamos a poder observar como más o menos la interacción y que al aumentar la presión del gas en el disolvente que se encuentra dentro del líquido, que en este caso puede ser agua, puede ser un gas, no sé, metano u otro gas, las moléculas de gas se van a acercar y el número de interacciones que van a tener entre el gas y el líquido van a ser mayores, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya parece que ninguna duda, vamos a avanzar. Ya, la temperatura, principalmente tanto en soluto como en disolvente, cambia la energía cinética del disolvente, en este caso va a ser, sí, el disolvente, aumentando quizás el número de colisiones dependiendo del estado en que se encuentre, ¿ya? Por ejemplo, el gas, la solubilidad de un gas en un líquido disminuye con el aumento ¿cómo se llama?, de la temperatura, ¿ya?
Si nosotros aumentamos la temperatura, la solubilidad del gas va a ir disminuyendo con un líquido. Las curvas de solubilidad en este caso, van a ser útiles para demostrar cuál sustancia es más soluble a una determinada temperatura, ¿ya? Los gases también disminuyen su solubilidad a medida que aumenta su temperatura, como lo dije anteriormente. En los sólidos, si el soluto es un sólido iónico y el solvente es un líquido, se aumenta la temperatura, por ende aumenta la solubilidad. Como dijo Felipe anteriormente, ese ejemplo de que diluyan 3 cucharadas de sal en agua bien fría y las 3 mismas en agua hirviendo, va a ser lo mismo. La solubilidad en el agua caliente va a ser mucho mayor, o sea, se va a ver vamos a poder revolver mucho más rápido y vamos a poder ver el agua con sal en una sola fase. Mientras que en agua fría va a costar que se logre ver la sal con el agua en una sola fase, ¿ya? Van a quedar las pepitas, o sea, no las pepitas, los granitos de sal van a quedar abajo con el agua fría, ¿ya? También existen soluciones que, como dije anteriormente, que al aumentar la temperatura aumenta su solubilidad. Este es el caso, ¿ya? También se dice también que el agua con el azúcar es el mismo caso que el agua con la sal, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Si van teniendo dudas, chiquillos, me van preguntando. Ya, lo del soluto. Te refieres, ya, lo voy a explicar todo esto de nuevo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un sólido disuelto en un solvente líquido, al aumentar la temperatura nosotros del solvente líquido, en este caso, como lo mencioné, del agua con el azúcar, porque si nosotros ponemos agua con azúcar y el agua está muy fría y el azúcar lo echamos, el azúcar con el agua no se van a lograr disolver y quedarse, por decirlo así, en una sola fase, ¿ya? Y si nosotros echamos agua hirviendo y luego echamos azúcar, esta agua con azúcar se va a quedar como en una sola fase, ¿ya? ¿A qué me refiero con una sola fase? Que yo no distinga los granos de azúcar que se encuentran, ¿ya? No los puedo ver a simple vista, ¿ya? Es por esto que acá dice la solubilidad aumenta con la temperatura, ¿ya? En este es el caso, es decir, que las moléculas de azúcar son más solubles a mayor temperatura del agua, ¿ya? ¿Me entendieron? ¿Me entendido? ¿Alguna duda? Ya, genial. Ya, las concentraciones de las soluciones. Ya, vamos a encontrar la concentración en unidades físicas. Se van a expresar en gramos o mililitros, ¿ya? Las propiedades físicas de la solución están definidas por proporciones relativas, es decir, se expresan en unidades físicas y químicas, ¿ya? Acá tenemos las fórmulas. Yo a todo esto les hice un formulario de esta clase, que posterior a la clase se los vamos a enviar con el Felipe. Ya, el porcentaje, primero vamos a encontrar el porcentaje masa-masa. Son los gramos de solutos que están contenidos en 100 gramos de solución. 100 gramos de solución es por definición. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nos dicen en una muestra tengo 100 gramos de agua y 100 gramos de cloruro de potasio? Encuentra el porcentaje masa-masa. Ya. Acá ustedes tienen que tener algo muy claro. Gramos de solución quiere decir que en este caso sería los gramos del agua más los gramos del cloruro de potasio, ¿ya? Eso sería la sumatoria, ¿ya? De lo que tenemos. Y el gramo de soluto
en este caso, ¿qué sería el soluto? ¿El cloruro de potasio o el agua? El soluto sería el cloruro de potasio, ¿ya? Y eso lo multiplicamos por 100. Y ahí nos va a dar el porcentaje de los gramos de solutos que están contenidos, en este caso, en los gramos de la solución, ¿ya? Solución va a ser, como dije anteriormente, los gramos del soluto más los gramos del disolvente, ¿ya? El porcentaje masa volumen van a ser los gramos de solutos que están contenidos en 100 mililitros de solución. Ya. En este caso, los gramos de soluto los ponemos arriba y los mililitros de solución van abajo. Ya. ¿Qué pasa si me dicen tengo 100 gramos de agua y 100 gramos de agua hay en 20 gramos de a ver, otro compuesto que no sé, ya, hidróxido de sodio. ¿Ya? Acá son 100 gramos de agua en total, que son, o sea, 100 gramos de solución. ¿Ya? En este caso, nosotros esto lo tenemos, los gramos los tenemos que pasar a litros, ¿ya? Los litros, en este caso, o sea, los gramos a mililitros, vamos a tener que trabajar con densidad, ¿ya? Eso se los voy a explicar más adelante, que está en la diapositiva. Pero eso es lo que básicamente tienen que manejar de esto, ¿ya? Igual les voy a dejar unos ejemplos, o sea, varios ejercicios en la guía para que puedan desarrollar. Ya, la densidad va a ser el cociente que existe entre la masa de la solución y su propio volumen. Ya puede ser expresada en gramos partido litro, gramos por centímetro cúbico o en gramos partido en ml. ¿Ya? Acá les voy a hacer un triangulito que es muy, yo cuando estaba en el colegio y fue muy útil para mí para la PSU. Bueno, yo di la PSU, se me cayó el carnet. Entonces, vamos a tener abajo la densidad, acá arriba la masa y acá abajo el volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si a nosotros se nos llega a olvidar esta fórmula, esta que está acá en la PSU, nosotros, con que nos acordemos de cómo iba este triángulo, podemos, como, no sé, si nos piden el volumen y tenemos masa y densidad, ¿qué hacemos? Tapamos el volumen y entonces, volumen sería masa dividido en la densidad. Si necesitamos sacar masa, tapamos arriba masa y sería densidad por volumen, ¿ya? Acá tenemos la relación que existe entre el porcentaje masa-volumen, que va a ser igual a la densidad, que en este caso sería la masa partida por el volumen, por el porcentaje masa-masa, ¿ya? Esta es una relación que nos puede aparecer en la PTU, que, no sé, nos pueden dar la densidad de la solución y el porcentaje masa-masa, ¿ya? Está como muy útil, pero si no se acuerdan de cómo sacar la densidad, pueden acordarse de este triangulito que es muy, muy fácil, la verdad, y les puede simplificar la vida. ¿Alguna duda? ¿Les va quedando todo claro, chicos? Ya, genial. Ya, vamos a tener el porcentaje que no entendí luego. Ah, ya, mira. Relación entre masa-masa y masa-volumen. Ya. La relación masa-volumen, eso es si a nosotros nos llegan a dar el dato de densidad
y el dato de porcentaje masa-masa y nos piden obtener el porcentaje masa-volumen. Entonces, si yo tengo la densidad, entonces coloco el valor de la densidad y el porcentaje masa-volumen, entonces eso se multiplica y va a dar el porcentaje masa-volumen. Esa es la relación que existe, ¿ya? Es como para poder aplicarla en un ejercicio. Ya, lo entendió. Qué bueno. Cualquier duda igual después me pueden escribir. Yo no tengo problema en responderle, ¿ya? Si vergüenza por preguntar, no hay problema. Yo les voy a dejar mi número después al final de la clase. Ya, porcentaje volumen van a ser los mililitros de soluto divididos en mililitros de la solución, ¿ya? Entonces acá van a estar los ml de soluto y acá van a estar los ml de soluto más los del disolvente, ¿ya? Eso lo tienen que tener clarito, ¿ya? Para que no se les vaya a olvidar. Y eso va multiplicado por 100 y eso nos va a dar el porcentaje volumen-volumen, ¿ya? Después vamos a tener una relación que es más bien concentración en unidades químicas que principalmente expresan el soluto en moles, ¿ya? Aquí vamos a tener que el número de moles va a ser igual a la masa del soluto dividido en la masa molar del soluto, ¿ya? Esta es una manera de sacar el número de moles en ejercicios de solución. Ya, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy que me pidan sacar los moles de agua. Y si yo tengo 50 gramos de agua, ¿ya? Esto también se puede sacar con regla de 3, ¿ya? Esta es como la fórmula, por explicarlo así, ¿ya? Entonces, N va a ser igual a número de masa del soluto. ¿Cuánto es la masa del soluto en este caso? Son 50 gramos que nos dicen que hay de agua. ¿Ya? Y la masa molar del soluto, en este caso va a ser del agua. ¿Cuántos hidrógenos tenemos? Tenemos 2 hidrógenos. Cada hidrógeno pesa 1 gramo mol, por ende vamos a tener 2 por 1, 2 gramos mol. ¿Ya? Tenemos un oxígeno. Y un oxígeno, el oxígeno vale 16. Entonces van a ser 16 gramos mol. ¿Ya? Entonces, 16 más 2, 18. Entonces acá ponemos los 18 gramos mol que va a ser la masa molar del soluto, ¿ya? Entonces, ahí sacamos los moles. Entonces, se divide en 50 dividido en 18 y nos va a dar 2,7 mol de agua. Lo voy a anotar por acá, porque... Y así sería, chicas. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? Ya, genial. Ya, vamos a tener después la molaridad. La molaridad va a ser el número de moles que se encuentra de un soluto dentro de 1 litro de solución. Ya, 1 litro de solución, eso es parte de la definición de molaridad. Pero ¿qué pasa si a mí me llegan a dar en un ejercicio? Me dicen, tengo 4 mol de glucosa en 6 litros de agua, ¿ya? Yo acá no voy a colocar 1, ¿ya? Voy a poner los 6, o sea, los litros que me dijeron, ¿ya? Y la molaridad la vamos a definir con una M mayúscula, ¿ya? Y va a ser igual al número de moles de soluto dividido en el volumen de la solución, que va a estar expresada siempre en litros, ¿ya? Si a mí me la llegan a dar en ml, yo hago la conversión a litros,
¿ya? O si me la llegan a dar también me pueden dar una densidad, me pueden dar la densidad y me pueden dar la masa de la solución, y ahí yo la puedo pasar en este caso a litros, ¿ya? En este caso a litros sería que la tendríamos que pasar al volumen, porque eso es lo que nos pide, dice volumen de la solución en litros. Pero eso es como un ejemplo que pueden poner como una pregunta en la PSU, ¿ya? Y tenemos otra forma de obtenerla, también que puede ser, a ver, ya, la molaridad va a ser igual a a la molaridad, parece, sí, dividido en, ¿cómo se llama? En la molaridad por el volumen, ¿ya? El número total de solutos de mol en una solución va a ser molaridad por volumen de solución en litros, ¿ya? Como ahí dice. Y también puede ser mol partido litro por litro y ahí nos va a dar el mol, ¿ya? Acá, para sacar los moles. Entonces, acá, para que entiendan por qué queda en mol, entonces vamos a tener mol partido en litro por litro, ¿ya? Entonces, litro con litro se van, que se simplifican las unidades y ahí nos va a quedar en mol, para que entiendan por qué ocurre eso, ¿ya? Y esta es como otra forma de sacarlos en caso de que no pierdan otros datos en el problema. ¿Alguna duda? Ya, genial. Ya, la molaridad. Esta se abrevia con una M minúscula. Vamos a tener que su definición, que va a corresponder, que es el número de moles de solutos contenidos en kilogramos de solvente. ¿Ya? Si no se menciona, como acá dice, como dato, si no se menciona algún solvente, se asume una solución acuosa, ¿ya? Se asume que es una solución acuosa. Entonces, vamos a tener que el soluto siempre vamos a tener que son los moles de solutos divididos en kilogramos de disolvente. En este caso, si a mí me dan el volumen del solvente en gramos, o en kilogramos, o sea, el que diga en litros, yo lo puedo pasar a kilogramos siempre que me den la densidad, ¿ya? Eso tiene que quedar como clarito, que hay veces que pasa en estos ejercicios que dan a veces densidad y, eh, y el volumen, o sea, dan el volumen. Entonces, que uno que hace pasa el volumen con la densidad, lo pasa a gramos y de ahí lo puede pasar a kilogramos, ¿ya? Por ejemplo, os voy a dar un ejemplo muy, muy burdial. Entonces, vamos a tener la densidad, todos sabemos que es masa partido en volumen, ¿ya? Entonces, vamos a tener que el solvente en este caso lo van a dar en volumen. Entonces, vamos a multiplicar la densidad del solvente por su volumen. Y ahí vamos a obtener la masa. Entonces, volumen con volumen se simplifica. ¿Ya? Esto es de cómo manejar también un poquito de matemática, pero muy chiquitita. Y ahí vamos a obtener la masa y esa masa se va a ir, la vamos a colocar ahí. ¿Ya? Si la masa está en gramos, nosotros la pasamos a kilogramos, para que quede claro. ¿Alguna duda? Con respecto a molaridad. Ya.
Ya, lo voy a volver a explicar. El número de moles de soluto contenido, o sea, la molaridad corresponde al número de moles de solutos contenidos en kilogramos de solvente, ¿ya? Vamos a tener que el soluto siempre va a ser en moles y el solvente en kilogramos, ¿ya? Acá yo puse un caso hipotético en que nos diera la densidad y el volumen del solvente. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros para obtener, en este caso, la masa en gramos del disolvente? Entonces, vamos a tener que siempre recordar nuestro triangulito, densidad abajo, masa va arriba y volumen va al lado de densidad. Y ahí lo tenemos ya. Entonces, tenemos la densidad, que es masa partido en volumen, ¿ya? Y lo multiplicamos, en este caso, por el volumen que nos dan del solvente, ¿ya? Y ahí vamos a obtener la masa. Y el otro caso que puse, hipotético, fue que la masa la dieran en gramos. Entonces, este resultado me va a salir, por ejemplo, en gramos. Me salen 80 gramos. Entonces, esos 80 gramos yo los paso a kilogramos, ¿ya? Y ya me dieron hipotéticamente el número de moles, entonces yo pongo arriba el número de moles dividido en el resultado que me dio de los 80 gramos que los pasé a kilogramos. Entonces, 80 gramos los vamos a pasar a kilogramos, ¿ya? Entonces va a ser 80 dividido 1000. ¿Por qué 1000? Porque un kilogramo tiene 1000 gramos. Y ahí nos va a dar, y lo ponemos acá abajo, y arriba va el número de moles. ¿Ya? ¿Quedó claro? Así que eso. Ya, perfecto. Posteriormente tenemos la fracción molar, que va a ser el número de moles de componentes de una solución partidos por el número total de moles. Esto es utilizado en soluciones gaseosas, ¿ya? La fracción molar del soluto más la fracción molar del disolvente siempre nos tiene que dar 1, ¿ya? La sumatoria. Aquí da la definición. Entonces, para obtener la fracción molar del soluto, tenemos que arriba van a ir los moles de soluto y abajo van a ir los moles del soluto más los moles del disolvente. En otro caso, si nos piden la fracción molar del solvente, va a ser los moles del solvente y arriba van a ser los moles del soluto más los moles del solvente. ¿Ya? Y eso nos va a dar un resultado. Siempre el resultado va a ser como 0, algo, 0,5 y el otro también tiene que dar 0, algo, ¿ya? Nunca debe dar un número mayor a 1, ¿ya? Porque la sumatoria de la fracción molar, de las fracciones molar del soluto y del solvente, siempre va a ser igual a 1, ¿ya? ¿Quedó claro? Ya. Genial. Bueno, aquí tenemos un... Sí, sí, no hay problema, Diego. Ya. La fracción molar del soluto, eh, la fracción molar del soluto va a ser igual a los moles del soluto dividido por los moles, número de moles totales. El número de moles totales va a comprender el número de moles de soluto más los moles del disolvente, ¿ya? Eso siempre va a ir abajo, tanto en fracción molar del solvente como del soluto. Y arriba vamos a colocar, si nos pide del soluto, ponemos los moles del soluto, y si nos pide los moles del solvente, ponemos arriba los moles del solvente, ¿ya? Siempre estas cifras van a ser entre 0 y 1, ¿ya? Porque la sumatoria de la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente nos van a tener que dar por definición 1, ¿ya? ¿Les quedó claro, chicos?
Genial. Ya, la relación entre las unidades de concentración. Vamos a tener acá una relación entre porcentaje masa-volumen y molaridad. ¿Ya? Esto es en caso de que nos den los datos de porcentaje masa-volumen y tengamos masa molar del compuesto, vamos a poder obtener la molaridad. ¿Ya? Entonces va a ser porcentaje masa-volumen dividido en masa molar del compuesto multiplicado por 10. ¿Ya? Acá tenemos la relación entre porcentaje masa molar por la densidad por 10. Y eso también nos vamos a poder obtener la molaridad. ¿Ya? Acá tenemos la relación entre molaridad, porcentaje masa-volumen, densidad y porcentaje masa-volumen, ¿sí? Y masa molar. Y acá porcentaje masa-masa con porcentaje con masa molar, ¿ya? Estas fórmulas son más bien cuando nosotros, como dije anteriormente, cuando nos dan como datos más fácil de sacar, ¿ya? Y algo claro que quiero dejar, que molaridad con mayúscula es moles partido en litros de solución. Y molaridad con L va a ser moles de soluto partido en kilogramos de solvente, ¿ya? Para que les quede claro, para que no se confundan. Dilución de soluciones. Cuando se diluye o se agrega un solvente a una solución normalmente que está como muy concentrada, el proceso no cambia la cantidad de solutos, es decir, no cambia la cantidad de moles, pero sí puede cambiar la cantidad de solvente, ¿ya? Por ejemplo, el volumen de una solución concentrada, el que dice V1 por su molaridad y los moles son, ¿ya? En este caso, si nos piden sacar el número de moles de una solución y nos dan la masa y el volumen, lo podemos sacar con la molaridad, que sería en este caso los moles de soluto partido en litros de solución. Y el litros, nosotros multiplicamos, se va, el volumen va al litro aquí, perdónenme. Entonces, los litros se van con los litros y ahí nos daría el número de moles, ¿ya? Cuando se agrega un solvente, el nuevo volumen de la concentración va a ser distinto. Entonces, cuando nos dan dos concentraciones distintas con volúmenes y nos piden, no sé, descubrir, en este caso, cuánto volumen había al principio y cuánto volumen había al final, ocupamos esta fórmula, ¿ya? Y acá se va a cumplir siempre que la concentración inicial va a disminuir y el volumen final es mayor. ¿Por qué? Porque siempre se va a adicionar algo. Y los números de moles van a ser constantes tanto como al principio como al final. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Ya, genial. Ya, la mezcla de disoluciones. Aquí ocurre cuando se mezclan dos soluciones con el mismo soluto y primero el número total de moles en la mezcla corresponde a, como dice acá, a la suma de las dos soluciones y los volúmenes de la solución se asumen que son aditivos, entonces va a ser una solubilidad diluida y la concentración final de la mezcla se saca sumando la contribución de las masas y los moles de las soluciones y el volumen final de la mezcla, ¿ya? Y esto se va a dar por esta formulita, ¿ya? Cuando nos piden sacar la mezcla de las disoluciones, nosotros vamos a tener la molaridad por el volumen inicial más la molaridad por el otro volumen dividido en el volumen total, ¿ya? Los volúmenes en este caso van a ser aditivos, ya se van a sumar, que quede claro. Y
el número de acá, esto se van a multiplicar los de arriba, ¿ya? Pero se van a sumar las concentraciones de, o sea, la molaridad de uno por el volumen del otro, más la molaridad del otro por el volumen del otro, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya, genial. Posteriormente vamos a tener la ley de los gases, vamos a tener la ley de Charles, la ley de Boyle, la ley de Avogadro y la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Estas leyes son bien importantes, últimamente las están preguntando harto en la PTU. Así que vamos a verla, vamos. Ya, la ley de Charles, perdón, me pasé. La ley de Charles va a hacer una transformación que va a experimentar un gas cuando la presión va a ser constante. Ya. Acá la presión que se va a establecer en la muestra, en este caso cuando está en el frasco, va a ser siempre constante, ¿ya? Por ende, al ser constante, el volumen y la temperatura pueden ir en aumento, la presión siempre va a ser constante, ¿ya? Eso que tiene que quedar claro. Por ejemplo, esto siempre nos van a dar unos ejercicios y van a decir ya, determine la temperatura de tal cosa. Entonces nos van a dar siempre volúmenes. Entonces va a ser la presión, como es constante, y la presión va a ser igual al volumen partido en temperatura. ¿Ya? Por eso deriva que volumen 1 dividido en temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 partido en temperatura 2. ¿Ya? Entonces, acá siempre nos van a dar en un ejercicio, quizás nos van a dar dos volúmenes y un valor de temperatura. ¿Ya? Que puede ser la temperatura inicial, nos dicen determina la temperatura final que experimenta, el cambio de temperatura que experimenta este gas. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a tener el valor el volumen de esa temperatura dividido en la temperatura inicial va a ser igual al volumen de la otra al volumen y la temperatura no la sabemos. Entonces nosotros acá armamos una ecuación. Entonces va a ser V1 por T2, que va a ser igual a T1 por el volumen 2. Y allí vamos a sacar nuestra incógnita en este caso. Pero la transformación acá siempre va a ser la presión, siempre, siempre, siempre en esta ley, el gas es constante. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ya, mira, profe, a mayor presión, mayor es la temperatura. Eh, a mayor presión, la presión siempre va a ser constante en este caso, ¿ya? La presión no va a variar y la temperatura puede ir en aumento, como tenemos acá, pero la presión va a ser siempre constante en este caso. ¿Quedó claro? Ya, genial. La ley de Boyle, acá existe una transformación que va a experimentar un gas cuando la temperatura es constante, ¿ya? Acá la temperatura, en este caso este parámetro, va a ser constante, es decir, que aunque aumente la presión o cambie el volumen, la temperatura va a ser constante. Esta va a ser la formulita que determina. Y también se la pueden preguntar en un gráfico, ¿ya? Pueden tener una muestra y ahí le van a mostrar, ahí todo y le van a decir, ya, ¿qué pasa en la ley de Boyle? Con la muestra. Le pueden decir, no sé, la presión es constante, el volumen es constante. ¿Qué es constante? La ley de Boyle va a ser siempre una temperatura constante, aunque la muestra experimente cambios tanto de presión o de volumen, la temperatura siempre va a estar en
por decirlo así, siempre igual. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, genial. Ya, la ley de Avogadro, acá los volúmenes en las sustancias se encuentran de distintas sustancias gaseosas. Ya, perdón. Los volúmenes se van a encontrar acá, pero al momento de que ocurra la reacción, van a ser se va ¿cómo lo digo? Se va como a mantener la cantidad inicial con la cantidad final, ya al momento de realizar el balanceo que nosotros después hacemos en ecuaciones, ya. Acá los volúmenes iguales que se encuentran de distintas sustancias gaseosas van a estar medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura y van a contener, por ende, el mismo número de partículas, ¿ya? Acá el volumen va a depender de la cantidad de moles, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro. Pero al momento de realizar el balance estequiométrico, se va a mantener la cantidad tanto del producto como de los productos al momento de ocurrir, ¿ya? ¿Quedó claro? Ya. Ah, ya. Bueno, entonces voy atrás. Ya. La ley de Avogadro. Acá los volúmenes que se encuentran, los volúmenes iguales que se encuentran de distintas gaseosas, es decir, acá se van a presentar dos gases distintos, ¿ya? Acá tenemos el hidrógeno y acá tenemos el oxígeno, ¿ya? Son sustancias gaseosas que están medidas en las mismas condiciones de presión y temperatura, es decir, la presión y la temperatura van a ser, por decirlo así, constantes, ¿ya? Contienen el mismo número de partículas, por ende, acá el volumen puede variar y el número de partículas también, ¿ya? Por ejemplo, esta es una reacción, acá tenemos el H2 y más el O2. Acá se va a formar agua, ¿ya? Y al momento posterior de que ocurra el balance estequioquímico, se va a cumplir de que la cantidad de productos y reactantes al momento, o sea, van a ser iguales, ¿ya? Y por ende acá el volumen, si nos piden sacar, no sé, la concentración de moles al posterior a la reacción, vamos a tener una formulita, ¿ya? Que se las voy a dejar, se las dejé en el formulario, y vamos a tener que el volumen 1 va a ser multiplicado por el número de moles de la segunda reacción, va a ser igual esto al volumen 2 por el número de moles de la primera reacción, ¿ya? Acá siempre en esta ley va a ser constante la presión y la temperatura, esos parámetros, ¿ya? ¿Quedó claro? Ya, genial. Ya, la ley de Gay-Lussac explica principalmente que son transformaciones que va a ocurrir cuando es un gas ideal, que sufre un gas ideal cuando los volúmenes permanecen constantes, ¿ya? Acá el volumen va a ser, el volumen al estar constante va a tener cambios tanto de presión como de temperatura, ¿ya? Es decir, si yo aumento la temperatura, va a cambiar su presión, como lo indica acá en este ejemplo gráfico, y al aumentar nuevamente la temperatura, va a aumentar la presión, ¿ya? ¿Quedó claro? Por ende, va a ser la presión dividido en la temperatura, va a ser igual a la presión de la segunda muestra dividida en la temperatura de la segunda muestra, ¿ya? Esa es por decirlo así, la definición matemática
que si nos llegan a pedir un ejercicio. Que igual ya le vamos a dejar ejercicios para que practiquen. ¿Alguna duda? Ya, y nos queda la última ley. Y al combinar, cuando se combinan todas estas ecuaciones, da como resultado la ecuación de los gases ideales, ¿ya? Aquí la tenemos, que va a ser la presión por el volumen, que va a ser igual a la constante de Raoult, que está sí o sí, no sé si ahora la estarán dando en la PSU, o sea, en la PTU que diga, perdón, por la temperatura por el número de moles, ¿ya? Esta ecuación siempre la van a dar en caso de que, o sea, les van a poner un ejercicio y van a poner como muchos datos y ustedes como que van a decir, determine el número de moles. Y ahí pueden como sacar el número de moles, ¿ya? La presión siempre va a estar en atmósferas, que quede claro, siempre va a ser la unidad en medida en atmósfera, el volumen va a quedar en litros, la constante de Raoult va a ser 0,082 atmósferas por litro partido mol por Kelvin, ¿ya? Eso también se los voy a dejar anotado en el formulario. Y la temperatura, en este caso, siempre va a estar en Kelvin, ¿ya, chicos? ¿Saben pasar de Celsius a Kelvin? Ya. De Celsius a Kelvin va a ser, vamos a tener la temperatura en grados Celsius y le vamos a sumar 273 grados y ahí va a pasar a grados Kelvin, ¿ya? Para que siempre lo recuerden. Y esa sería la ecuación de los gases ideales, ¿ya? ¿Cómo a qué te refieres, María Ignacia? Por ejemplo, si nos dicen son 23 grados y entonces lo que hago yo a los 23 grados le sumo los 273, los decimales en la PSU no te los va a, no, o sea, en realidad no te los va a tomar porque no tenemos calculadora científica como, por ejemplo, si nos da 283,15 multiplicado por, vamos a estar mucho tiempo multiplicando. Entonces, lo ideal es que lo que mide como la rapidez, al fin y al cabo, y la capacidad de aplicación y análisis de la pregunta, ¿ya? Los decimales no se agregan. No, no hay problema, Valeria. Ya. ¿Alguna duda, chicos? Estamos terminando ya la clase. ¿Les quedó claro todo? Ya. Cualquier duda me pueden preguntar, no tengo como problema en responder y eso. Así que estaríamos finalizando. Gracias, María Ignacia. Felipe, ¿estás? Aquí estoy. Ya, hemos terminado. ¿Le gustó la clase, chiques? Si no, cambiamos a la profe. No, mentira. Ah. No.